Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Disidentes, a un nuevo episodio, capítulo 22. Esto me tiene muy contento. Cuando recién comencé, se veían lejanos el 22, más lejano se ve el 100 o el 500 y algo, pero ya llegaremos a eso. Hay que ser constante en lo que uno inicia y sobre todo ir de a poquito. La práctica va siendo al maestro. Así que me imagino que estos capítulos ya están siendo mejores que los primeros, donde uno estaba medio trabado para poder comenzar. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos los disidentes a este nuevo episodio, en donde voy a estar compartiendo con un querido hermano de nuestro país vecino, de al lado Argentina, los argentinos que han dado una buena batalla cultural y hay grandes exponentes de este bello país que nos enseñan mucho, de quienes podemos aprender mucho. Y el día de hoy tengo la gran posibilidad, el honor de poder compartir con una persona que conocí porque Pablo Muñoz Iturrieta lo seguía en su Instagram, así que les recomiendo, búsquelo ahí en Instagram, a Juan Carlos Monedero, Monedero JC-bajo, para que lo puedan buscar en las redes y síganlo porque es bastante interesante todo lo que él va hablando, va subiendo contenido de forma bien constante. Hay harto análisis ahí, así que sin más ni menos le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos. No es el español Juan Carlos Monedero, el politólogo, es el argentino. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por tu invitación. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para toda tu audiencia, que seguramente no solo debe ser del país hermano de Chile, sino también de Hispanoamérica, de varios lugares que nos escuchen y que compartan el habla hispana. ¿Cómo estás tú, Pablo? Todo bien por acá. Ya las niñas ya están durmiendo, las dos, así que la esposa también ya está durmiendo. Están todos en la casa en silencio, así que las puertas bien cerradas y aquí ocurre la magia. Ahora es tiempo de pelear cultural y espiritualmente. ¿Y por allá? Por allá algo parecido, los dos muñecos están en su lugar, todavía no se han dormido, todavía no, Morfeo no los ha abrazado, pero por lo menos ya están, como dirían los pedagogos modernos, y perdón por la palabra, ya están contenidos, están en Contenidos. una o en su lugar. Y bueno, me acompaña mi señora que me está acá apoyando, por supuesto, logísticamente con un rico té. Así que estamos bien, estamos bien. Bueno, ya casi entrando acá en la primavera, ¿no? Sí, aprovecho de darles las gracias a todos aquellos que están dejando ahí sus saludos en el live. Les agradezco mucho cada uno de sus saludos, cada uno de ustedes que nos está brindando una de las cosas más preciadas que tenemos, que es el tiempo. Es un activo que no vuelve a nosotros, sino que lo que ya entregamos no lo volvemos a recuperar, así que muy agradecido de ello. Y les pido que puedan ir dándole like a este video, compártanlos con sus amigos. Hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el lenguaje, la importancia de las palabras, lo que decimos. Y también vamos a hablar de cómo, bueno, no me voy a adelantar, pero cómo la ideología de este tiempo ha ido transformando sus significados y ha tratado de cambiar finalmente, por ende, la realidad de las cosas. Pero antes de entrar hacia allá, justo cuando estabas diciendo esto de contenidos, me acordé, bueno, mi hija menor cumplió 2 años ahora el lunes, y recuerdo cuando las dos eran pequeñitas, o sea, recién nacidas, nos decían que teníamos que como con unas frazadas envolverlas para que quedaran bien, casi como momias, y que eso les ayudaba a poder sentirse contenidas y poder dormir. Me acuerdo que yo armaba como todo un, como un taco, un burrito así como bien formado. ¿Y lo mismo por Como una allá? empanada. Bueno, tú usas la metáfora del taco, acá en Argentina comemos muchas empanadas, y yo hacía con mis hijos lo mismo, lo hago. Ahora no tanto porque ya no hace tanto frío, pero los envolvía como una empanada y quedaban así los chicos petrificados, pero bueno, quedaban como tenían que quedar, abrigaditos, Eso. ¿sí? Y la verdad es que también lo comparto para la audiencia. Realmente la experiencia de ser padre es algo increíble, Mm, porque es encontrar de repente a alguien que depende totalmente de uno, totalmente de uno. totalmente.
Y que si bien obvio los padres tenemos que tratar de que los chicos tiendan a la autonomía, todavía en la edad en que manejamos, ¿no? Mis hijos no tienen ninguno ni siquiera 3 años, los chicos tuyos también son pequeños, mm, pero son muy vulnerables. Entonces, eso eso fue querido por Dios. Hay que mm, entender que Dios quiso que esto sea así y que Dios por algo, y que esto ya no es una cuestión solamente doctrinaria, religiosa, dogmática, es una cuestión mm, hasta para nosotros de sentido común. Qué bueno es que haya un padre y qué bueno es que haya una madre, porque nos vamos mm, complementando entre las virtudes de uno y las virtudes del otro, mm, y va saliendo lo mejor, porque necesita de las dos cosas. O sea, muchas veces yo le digo medio en broma a mi señora, pero si esta casa solamente la manejase yo, se vendría abajo. No mm. comeríamos tan rico como comemos. ¿Verdad? Y había un montón de cosas en las cuales mi señora es vital, ¿no? Además de la comida, por supuesto, pero lo pongo como algo que nos gusta, ¿no? Y que nos gusta decir. Y así, al mismo tiempo también el padre, con su presencia, con los límites, con estar, con el cariño, con el juego de fuerza con los chicos, Sí. tú lo habrás experimentado también, le damos la seguridad, los arropamos, o sea, Mm, a mí, por ejemplo, algo que me encanta es salir de mi casa y bendecir a mis hijos. O sea, mm, me siento que es la tradición, Pablo, es que verdad. estoy transmitiendo Mm, esa bendición del ángel de la guarda, me voy a trabajar y aunque vuelvo a la noche, siento que estoy transmitiendo eso y la verdad me siento realizado, me hace muy bien. sí, te entiendo, 100%. Creo que, tal como dices, padre y madre cumplen roles 100% diferentes en la crianza. Yo me doy cuenta con mis hijas, por ejemplo, el amor incondicional, en el buen sentido, obviamente mi amor es incondicional hacia ellas, pero por ejemplo, mi esposa es, ella, por ejemplo, yo las reto y ella enseguida como se da con ellas, como, yo le digo, no, no se come tal cosa y mi esposa, poquitita, que como no es tan rígida o estricta, versus yo que soy bien estricto, obviamente tampoco es la idea ser un Lógico, lógico. dictador, Sí, pero sí. y creo que esto tiene más que ver con nuestro rol como hombre, y estoy más consciente de que estoy formando una persona, estoy formando una identidad, estoy pensando ya en las mujeres que van a convertirse, y por ende hay actitudes que hoy estoy ya poniendo límites, ¿se entiende? Entonces es Totalmente. interesante esa complementariedad entre ambos. Y Aparte, aprovechamos también, sí, sí, dale no, nomás. ese ajedrez mental que estás haciendo, porque estás Sí. haciendo un juego de ajedrez con el futuro, y te entiendo perfectamente porque me pasa exactamente lo mismo. Es muy bonito eso. Sí, sí. Aprovecho también de dejarle un saludo a tu esposa, que está, tengo entendido, ahí al ladito tuyo, así que muchas Sí. gracias también por tu labor y gracias por tenerlo también acá, Juan Carlos, con nosotros hoy día aquí y darle también tu apoyo para que esté. Yo sé que es importante y vital en la mujer, así que Es fundamental porque también, imagínate que el tiempo que uno invierte en actividades como esta, no solamente una entrevista, un taller, unas clases, que también soy profesor, doy clases particulares, virtuales, pero también presenciales, cursos, aquí en la Argentina, también para otros países. Es fundamental digamos, no solamente que esté mi señora, sino que, que- que seamos compañeros de esta lucha, mm, es ¿sí? verdad, Que tiene sus momentos también difíciles, por supuesto, y sin duda. que eh, se camina juntos, ¿no? Entonces, eso para mí es genial. Y, y además creo que yo no podría estar con otra persona que no fuese ella, porque yo ya desde muy chico, yo era muy combativo. Yo discutía con mis profesores, yo me acuerdo que discutía a los 14 años con mi profesora de historia sobre el evolucionismo, Pablo. Ella me Tremendo. hablaba del Big Bang, me decía que no me hablaba de la creación, me hablaba del Big Bang. Y después, mira lo que son las cosas, la vuelta de la vida. Yo terminé trabajando en ese colegio y fui colega de esa profesora y me llevé espectacular. Y ella se acordaba porque,
Claro, porque ella decía, claro, todos el resto de los alumnos, ¿qué quería? Dar historia y aprobar y listo. Y yo realmente la tomaba en serio. O sea, Mm, los otros compañeros estaban en cualquiera. Y yo tenía 14 años y discutía con ella. Y después le discutí en tercer año la Revolución Francesa, que ella citaba. tremendo. Todavía me acuerdo de que citaba al historiador Eric Hobsbawm. Me lo acuerdo como si fuese hoy. Y te estoy hablando de algo que pasó hace 22 años. Hace tiempo. Hace 22 años y que Hobsbawm utilizaba como argumento, decía, no, bueno, la Revolución Francesa mató 40.000 personas. Bueno, hay que verlo en el contexto. Claro, como decía Lenin, que Claro, decía, una sí, muerte es terrible, pero 1000 muertes o 100.000 estadísticas. estadística. Entonces, Hobsbawm decía, bueno, es imposible valorarlo con los criterios del momento, ¿no? Claro, entonces fíjate, la Revolución Francesa te guillotina 40.000 personas, bueno, ¿y qué dicen ellos? Es imposible valorarlo con los criterios del momento. Después, en cambio, vas a, no sé, por decir algo, la Edad Media, y ahí mueren millones de personas, no sé, en guerras o lo que sea, y es una tragedia. O sea, Claro, y no culpa se- del cristianismo. ¿Cómo? Y culpa del cristianismo. Claro, o sea, obviamente la doble vara, estamos acostumbrados a eso. Pero 100%. ya no nos hace mella, pero sí, digamos, me gustaba mucho eso. Y mi esposa me apoya, y además ella también es muy combativa, ¿eh? Ella Eso. también, no, 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 no. ¿Viste que hay algunos matrimonios donde uno está muy arriba, otro más abajo? Claro. Acá tenemos voltaje, De sangre. Es que los argentinos igual son más apasionados. somos. Bueno, pero también los chilenos, ¿eh? También los chilenos tienen Sí, su sí, es verdad. fuerza, ¿no? Los hispánicos somos, De sangre caliente, dicen por ahí. sí, sí. Yo creo que más bien se dice que cierto, los suecos, los noruegos son como más 3 cambios menos, o los ingleses. Cambiando. Sí, sin duda. Me pasaba un poco lo mismo también en la universidad. Yo estudié periodismo y recuerdo que en una clase de historia de la comunicación, creo que era, la profesora, bueno, hay dos miradas de cómo esto puede ser. Una es la Torre de Babel, pero bueno, vamos a hablar de la evolución y cómo el lenguaje se fue transmitiendo. Y yo le decía, pero en el momento de que nos da el tema como de que ya la prueba va a hacer esto, yo decía, pero la prueba, ¿usted quiere que le responda lo que usted cree o quiere que yo le responda la verdad? Pero si le respondo la verdad, le voy a responder en la Torre de Babel. Si le respondo lo que usted quiere que yo le respondo lo otro. Entonces yo se lo dejaba también así, bien claro. Bien marcado. Bien Como marcado diciendo, también, yo quería hacete como imponer. cargo. Mirá que vos definime lo que querés, pero Eh. luego, si vos pedís en el menú hamburguesa, después no te quejes de que viene con cebolla y viene picante. Tal cual, tal cual. Juan Carlos, antes de que comencemos con el tema de hoy, me gustaría abrir este espacio que es, tengo una lista de preguntas, no te voy a hacer todas, pero me gustaría que me dieras un número del 1 al 10 y te voy a leer esa pregunta específica solamente para conocerte un poco más, saber cómo dejarte ahí un poco pensativo y escucharte simplemente. Así que no te preocupes, nada del otro mundo, nada que no se pueda hablar ni conversar. Así que dame un número del 1 al 10. Bien, preparaste 10 preguntas entonces. No, 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 tengo una lista de 10. La idea es que tú me des un Por eso, número y yo voy preparaste, hay seleccionando. 10 preguntas. Me gusta siempre aposté al 7. Vamos con ese. 7. Mira, mira qué buena esta pregunta. ¿Qué frase te inspira? Hay muchas, pero hay una que me parece genial, es la primera que me viene a la cabeza. Hay un filósofo alemán, se llama Joseph, con F final, Pieper. Se escribe Pieper, se Pieper. pronuncia Piper. Era un hombre brillante, un profesor universitario. Lo leemos mucho en la facultad. Yo soy egresado de la Santo Tomás de Aquino. Y Piper tiene una frase que a mí me impacta mucho y que he cerrado varias actividades, la he citado por ahí. Y dice así: cada vez que decimos una verdad, el reino de la mentira retrocede. Mira,
cada vez que decimos una verdad, el reino de las mentiras retrocede. Me gusta, me gusta. Si quieres, puedes explayar un poco más. Es el poder de la palabra. Cuando somos chicos nos quieren convencer, y también de grandes, de que la palabra no tiene valor. Mm. Habrás escuchado muchas veces, bueno, ¿por qué vamos a discutir tanto? Bueno, ¿por qué vamos a publicar libros? Bueno, ¿para qué vamos a hacer una conferencia? Bueno, está todo perdido, no, bueno, no hay que hacer. Eh, tranquilo, ¿no? O sea, e incluso, por ejemplo, a mí me han dicho, no, bueno, pero con la apologética no vas a convencer a nadie, nadie se convence por argumentos, los razonamientos, los que son válidos para uno, son inválidos para el otro, entonces muchas veces te intentan meter eso, Mm. ¿no? Pero después ves a Facebook estrangulándote para que no digas la verdad. Después ves Efectivamente. a los medios de comunicación confundiéndolo todo con falacias, eufemismos, sesgos, para que no puedas razonar bien. Después Mm. ves a empresas o editoriales privadas que sacan algunos libros y otros no. Por lo tanto, esa palabra, ese discurso que en un plano se desprecia y te dice, no, no vale la pena argumentar, en otro plano es importantísimo. Entonces yo Claro, dije, o sea, no pueden ser las dos verdaderas a la vez. O sea, el o principio de la la palabra, no perdón, contradicción. El principio de la no contradicción. exactamente. O sea, o la palabra no vale, no tiene validez, y entonces edita lo que quieras, no tiene que haber, no nos censurarían en Facebook, no nos censurarían en Google, en YouTube, en la tele, en el cine, o sea, no buscarían censurar Sound of Freedom, para empezar, ¿no? Para O sea, partir. o la palabra no tiene validez, o la palabra tiene un montón de validez. Pero no Mm. pueden tener validez e invalidez al mismo tiempo. Bueno, entonces fíjate que a nosotros, o a buena parte de nosotros cuando somos jóvenes, nunca falta algún viejo decrépito escéptico que nos quiera decir, no, no se puede hacer nada, la palabra no importa, los argumentos no hacen mella. Si eso fuese verdad, entonces ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni todas las grandes empresas, ni las editoriales estarían tan preocupadas en qué editan, en qué no, y en qué se Mm. dice y en qué no se Y en dice. que no. E incluso utilizando como el mismo principio de que si no argumentes, no importa, entonces lo que él dice no importa tampoco. Por ende se autodestruye. Su propia como argumento se Claro. autodestruye. Bueno, eso Efectivamente. ya es argumento en esa línea de lo que estás comentando. Hablaba Aristóteles de eso. Hablaba Sí. Aristóteles en el libro de la metafísica, el libro 4, capítulo 4, habla de justamente, y no deberíamos ponernos de pie, el principio de no contradicción. Ah, ahí está. Ahí Ahí está. está. La imagen, no sé si refiere a lo que Aristóteles tenía en la cabeza cuando filosofó, la imagen de la portada. Pero ese libro, mira, una vez, el doctor Antonio Caponeto, que es el prologuista de mi primer libro, me dijo, yo era muy chico, tenía 18 años, 19 años, y me dijo, una hora de lectura de Aristóteles te va a dar más formación que todo un año de estudio de filosofía. ¿Y sabes lo que yo sentí en ese Mira, momento? En ese momento dije, no, acá el doctor Caponeto exagera. Yo pensé eso. no Con- sabe, no sabe. no dije que no sabe, dije exagera, es una Exagera. hipérbole. Lo tomé como Claro. una. Bueno, años después me puse a leer Aristóteles. No, a ver, empecé a leerlo en esa época también, pero hacia los 23, 24 lo empecé a leer mucho más y además tenía mejor En lectura serio. comprensiva y todo. Y después de haber leído varias horas, dije, realmente en una hora es impresionante todo lo que aprendí en una hora. Mm. O sea, el libro 4, capítulo 4 de la metafísica, Aristóteles desglosa el principio de no contradicción que tú estabas asomando hace un rato, ¿no? Capítulo 4, Libro 4. Y libro es 4. impresionante el análisis que hace de ese principio. Es impresionante. Entonces, o sea, ¿cómo es que ese capítulo no lo leen todos los chicos de 16, 17 años en los colegios? Aristóteles fue Tremendo. llamado maestro de los que saben.
O sea, Mm, el tipo es un genio, es un genio. O sea, creo que Dios nos dio a ese hombre brillante mm. y en el colegio le damos cualquier pavada a los chicos. Y si le damos algo demasiado elevado o un poquito más elevado, nunca falta una directora pedagógica que dice, no, no le den tanto porque lo van a Se puede frustrar. estresar, se puede estresar. Claro. Entonces ahí hay que Ay, decirle, sí. no, señora, no le ponga su techo a los chicos. Eso, eso. ¿Te parece hacemos una pregunta más? Si me das otro número. ¿Cómo no? Y vamos con el 3, con la Trinidad. 3. La tenía eso. ¿Cuál consideras que es el mayor problema del ser humano? Qué difícil, me la pusiste muy difícil. ¿Viste? Si te dije que estas preguntas te iban a hacer pensar. Este es muy difícil, Mayor problema. Oh, O me puedes dar otro número, hacemos otra pregunta y y lo dejamos voy esta pensando. para después, mientras que vais pensando. Porque me quedé recalculando. Pero iba a decir la falta de conocimiento de uno mismo. La falta de Falta de conocimiento conocimiento de uno mismo, sobre uno como mismo. falta de identidad también, ¿o no? Eh, en el oráculo de Delfos, en la, de la filosofía antigua, de Platón, Sócrates, Sócrates recibe del oráculo de Delfos una consigna. Y la consigna es, conócete a ti mismo. Yo creo que hoy lo más grave de todo es que no nos conocemos. No nos conocemos. No nos El ser conocemos, humano no se conoce. no se conoce. O sea, no conoce sus virtudes, ni sus defectos, ni su esencia. No conoce de dónde viene ni a dónde va. No Mm. sabe que fue creado por Dios, no sabe que hay un juicio final, no sabe que Jesucristo fundó una iglesia, no sabe que hay un bien y un mal, que hay una batalla metafísica, espiritual, no solamente cultural, política, económica, que la hay, pero hay una batalla metafísica entre Dios y el demonio. Por supuesto, esa batalla ya está ganada por Dios, pero falta que nosotros la ganemos aquí en nosotros mismos. O sea, Mm. hay un problema de identidad enorme y el Enorme. hombre no se conoce a sí mismo y por eso también es que a veces hace el ridículo de maneras muy desopilantes. Y termino con una frase de Santo Tomás Moro que es muy interesante y dice, eh, dichosos los que saben reírse de sí mismos porque tendrán material para reírse toda la vida. Está buenísima. Entonces, ¿Quién le dijo? Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Dichosos Entonces, los que saben reírse de sí mismo. claro, porque es Espectacular. como decir, nunca olvidemos que siempre el hombre en algún momento alguna estupidez va a hacer, vamos a hacer una estupidez. Vamos, entonces, Sí, en el momento tenemos que reírnos. Eso es ser humilde, sí. saber que en un momento vamos a cometer una tontería y bueno, decir, bueno, me equivoqué, perdón, ya está. Como se decía Eh, antiguamente, errar es humano. claro, sí. Aprovecho acá de compartir también esta frase que está tirando, bueno, Fer es mi hermano Sí, Fernando y dice, Justino Mártir decía que Aristóteles y Platón fueron los primeros cristianos antes de Cristo. Todo lo que ellos trataron de entender por razón natural está revelado en el Logos encarnado, Jesús. ¿Qué sí, piensas? muy importante, muy importante. Déjamela ahí activa el comentario, así lo veo, porque esto es interesantísimo. Muchas gracias, Fernando, por el aporte. Esto es algo, eh, el cristianismo lo que hace, primero la reacción del cristianismo ante el paganismo fue obviamente de enfrentamiento, porque los Mm, paganos planteaban la multiplicidad de dioses, nosotros planteábamos el único Dios. Los paganos, por ejemplo, los médicos paganos dejaban abandonados a la gente en las epidemias, los médicos cristianos se quedaban en las epidemias. El mm, pagano era incapaz de perdonar, el cristiano ponía la otra mejilla y perdonaba. Entonces había, obviamente, al principio hubo una natural reserva y hasta enfrentamiento, pero luego empezaron a ver que no todo lo que los paganos decían era paganizante. Y se empezó a destacar Sócrates, Platón y Aristóteles. De Aristóteles solamente el órganon. De Aristóteles
los primeros siglos del cristianismo no nos llega la totalidad del corpus aristotélico, sino solamente las obras lógicas, que son llamadas el órgano. El órgano. El resto de las obras aristotélicas nos llegan del siglo XIII, llegan del siglo XIII a Europa gracias a la mediación de Santo Tomás de Aquino. Y Agustín de Hipona creo que también, ¿o no? Claro. Previamente. San Agustín se basa más en Platón. Ah, ya, perfecto. Él tenía alguna noción de Aristóteles, pero más bien del órgano. Pero el resto de las obras de Aristóteles, la ética Nicómaco, la filosofía de la naturaleza, de ente de esencia, la suma teológica, perdón, la metafísica, la política, hay un montón de obras de Aristóteles que llegan después, llegan en el siglo XIII. Y tanto es así que también ocurre un problema, que cuando llegan al siglo XIII, el medioevo dice, ojo con este Aristóteles que es el filósofo de los árabes. Entonces también, de alguna manera, la cristiandad levanta la guardia contra Aristóteles y tienen naturales reservas al principio porque los filósofos árabes, entre ellos Avicena y Averroes, que eran los más grandes filósofos árabes, citaban mucho a Aristóteles. Entonces, de alguna manera, Aristóteles fue asociado a los árabes y para muchos cristianos de la época Aristóteles era como la luz mala. Tuvo que haber todo un proceso de purga, de primero mostrar que el Aristóteles real no era el Aristóteles filtrado por el Islam, ¿no? Y el que llega y nos trae a ese Aristóteles es Santo Tomás de Aquino, que es el que logra mostrar que Aristóteles no contradice la fe, antes bien, en muchos puntos, antes bien le permite brotar. ¿Y cómo hace eso? Llegan las obras griegas como tales. O sea, logra una traducción directa del griego al latín, en vez del griego pasado por el árabe, del griego al latín. Mira, no, tremendo, tremendo. Dame un número más. Y ahí terminamos con eso y proseguimos con lo de hoy. Vamos al 8. ¿Seguro? ¿Seguro que el 8? Siempre, siempre. Ya. Ya, esta está entretenida. ¿Qué harías si hubiese un apagón eléctrico en el mundo? En todo el mundo. ¿Qué haría? Bueno, primero me festejaría porque no tendría que ir a trabajar por unos días. Me podría quedar en mi casa, leer, estar con mi familia. Me preocuparía por el tema de la heladera. ¿De la era? De la heladera. Ah, la heladera. Porque claro, el tema de la comida de mis hijos. Pero creo que la pregunta va más al tema de qué pasa si no tenemos tecnología, ¿no? Me parece que va más a eso. Sí, pero está bien. Pero sí, dale nomás. A mí me encanta el estudio de la historia. Entonces, me gusta mucho las épocas en que las batallas y las guerras se hacían cara a cara. Me parece que tenía una gran nobleza eso de que un hombre luchaba contra un hombre y lo miraba a los ojos y había o a veces había esa caballerosidad, ese enfrentarse. Yo creo que hoy la computadora y todo permite, al contrario, una gran cobardía, que la gente dice cualquier cosa porque no lo tenés ahí. Y que si lo tuviese frente a frente a 2-3 metros, no sé si diríamos lo mismo, porque temeríamos que nos coloquen un puñetazo en la trompa, ¿no? Así que, sí, o sea, de alguna manera pienso que, a mí, por ejemplo, los momentos, a veces cuando se corta la luz, nos damos cuenta de lo enormemente vulnerable que somos. Enormemente, o sea, es como que de repente la gente se aburre, no sabe qué hacer. Y a mí se me corta la luz y si es de día, leo, me pongo a leer. O sea, para mí está todo bien. O sea, está todo bien. ¿Qué problema hay? No pasa nada, o sea, que se detenga un poco el mundo. Déjenme de jorobar y déjenme leer un poco. O sea, a mí realmente,
a mí me encanta, por supuesto, la política, la discusión, los debates, pero yo soy feliz. O sea, si tú quieres un día hacerme feliz, voy a un restaurante, un café con leche, un tostado o ¿Una un factura? huevo, un huevo revuelto, unas Ah, facturas, no. Bien. ir con mi señora, traer 2 libros y ponernos a leer. Y soy feliz, ya está. No necesito una limusina, no necesito ir a Marte. Es eso, ya está. O sea, Concuerdo contigo. o una buena conversación entre amigos, o tener un día de campo, de Una deporte, fogata, una una buena fogata, fogatita. cantar al lado, alrededor de una fogata en la playa, o contar historias, o contar anécdotas. Mm. No, a mí me... Nos vendría bien un poquitito de Sí, apagón. sí, la verdad que sí. Y descubriríamos cosas Bacán. realmente importantes. Un poco pasa lo mismo con el tema de la muerte. Mm. Cuando muere un ser querido, o cuando un ser querido queda gravemente en estado de coma, lo que sea, Dios no lo quiera, pero a veces pasa. Yo personalmente tuve una situación hace poco con una persona muy cercana en la que quedó en terapia intensiva. Mm. Empiezas a pensar muchas cosas, y cosas a las que le das importancia ya no existen. Mm. Entonces creo que es sano un poco eso de resetear, ¿no? No el gran reset, No, sino no, 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 no. Ese no, no, ese no, ese ese no no, es bueno. ese es malo, pero resetear y barajar de nuevo, y parar un poco esta locura de que cada vez hacemos las cosas más rápido y que cada vez hay más velocidad de intercambios virtuales, pero no sabemos para qué, ¿no? O sea, por ejemplo, típico, no sé, alguien dice, ahora mi computadora tiene no sé qué, más memoria RAM y más gigabyte y puedo ir más rápido. Ah, perfecto. ¿Y para transferir qué? Y el tipo se me Claro, queda ahí, no sé. Entonces, no ¿a mí qué me sé. importa? ¿Qué me importa ir más rápido si no sé a dónde? Claro. Incluso ahí cuando dijiste de que, claro, si hay un apagón o algo, la gente que se aburre. Y sabes que yo siento que es importante aburrirse, Mm, porque, porque, o sea, no puede ser que uno tenga que estar todo el día entretenido en algo. Como tiene que haber algo más, tiene que... Entonces, si de pronto esa sensación de aburrimiento nos llega a ocurrir, creo que hay que aprovecharla y sí. buscar y qué hay más allá y pensar y razonar cuál es mi propósito y qué cosas me gustan y qué realmente algo más allá que simplemente estas constantes estimulaciones que nos da la tecnología y las redes, que al final es un entretenimiento, pan y circo. Y una adicción, Mm. un entretenimiento y una adicción. Nos volvemos adictos. Mm. Duro, sí, sin Adic- duda. o sea, mira, adictos al like, a las visualizaciones, a la contabilización, Mm. hasta el punto de que hay gente que cree que su trabajo intelectual vale más porque más gente lo ve. Y no es necesariamente Mm. así. Mm. Eh, o que él vale más como persona porque tiene más likes. Entonces, Mm. o se pone mal si de repente hace una publicación y viene sacando, por decir algo, 15.000, 20.000 likes, y de repente hace una publicación y sacó 6.000 y se siente mal, digo, estoy fallando. Te falla. Y Yo ahí, diría, no está fallando, la gente, o sea, la opinión pública de la virtualidad es lo más caprichoso que hay. sí, sin duda, y ahí volvemos al punto, a la primera pregunta, o creo que fue la segunda, de cuál es el problema más grande, y no nos conocemos nosotros mismos, y finalmente estamos poniendo nuestra identidad en algo que en verdad no tiene la mayor trascendencia, que es esto de acá. Exacto. Y además, mira, vamos a darle otra vuelta de tuerca a esto, ya para meternos en el tema de la cultura. Estamos poniendo el control de nuestras emociones en algo que no depende de nosotros, que Mm. es exterior. Algunos lo llaman locus de control externo y locus de control interno, pero el concepto es lo importante, más allá del término. Es decir, si yo me siento mal porque
por ejemplo, no di lo mejor de mí, no estudié para un examen lo que debería, me levanté tarde, rompí la dieta, traté mal a una persona, creo que son motivos razonables porque las cuatro cosas dependen de mí. Entonces me siento mal en función de lo que yo no hice o de lo que hice mal. Claro, Ahora, si yo me mi siento mal comportamiento. de mi conducta, claro. Ahora, de mi comportamiento, como tú dices. Ahora, si yo me siento mal en función de lo que otros dicen sobre mí, hay un problema porque yo no puedo controlar lo que el otro dice sobre mí. Entonces, yo me siento mal porque, o sea, si yo me rompí el lomo escribiendo un libro y luego me siento mal porque la gente no lo lee o no compra todo lo que quiere o lo que me gustaría, pero entonces estoy poniendo mi, mi, mi aprobación sobre mí mismo en algo que no puedo controlar. Porque Mm, el libro puede ser excelente y por algún motivo puede ser que no se venda o no se lea tanto. O eh, que la gente no me dé esos likes que me gustaría tener. Entonces, o sea, lo que quiero decir es, no puede ser, no dejemos que otros mm, fuera de nosotros mismos controlen cómo nos sentimos. efectivamente. Sí, sin duda. Y hablando de finalmente lo que la gente dice y cómo eso también nos hace sentir o cómo nos sentimos con lo que decimos también, me gustaría que entráramos al tema finalmente del lenguaje. Me gustaría, uno, que primero nos puedas mostrar tu primer y segundo libro. Bueno, ahí vamos a hablar más de los libros, los 4 libros que has publicado y que viene otro en camino por lo que tengo entendido, pero me gustaría ver los dos primeros, si nos puedes mostrar los títulos y explicarnos un poco en profundidad qué es el lenguaje y por qué es importante. ¿Cómo no? Aquí tenemos el tomo uno. Están disponibles en Amazon. Así es, lenguaje, ideología y poder, y aquí tenemos el tomo 2. Tienes que venir a Chile y traer varios. Será un placer. Estamos tan cerca que lo único que hay que hacer es, si San Martín lo pudo cruzar, Eso. ¿por qué no nosotros? En el siglo XIX, con nosotros ahora en el siglo XXI no tenemos excusa. Bien, cuando hablamos de lenguaje hablamos de un código de signos orales o escritos. Cuando hablamos de ideología nos referimos básicamente a un reduccionismo de la realidad y a cierto voluntarismo, en el sentido de que el que está en la ideología pone su voluntad por encima de la realidad y pretende que las cosas sean lo que a él les parece que son. Por lo tanto, Mm, tanto el ideólogo como el que incorpora una ideología lo que hace es, o cree que puede, es tomar la realidad y ponerla a la fuerza bajo un molde preestablecido. Y cuando hablamos de poder, quizá esta es la noción más inmediata, hablamos de la capacidad de imponer algo a alguien, ¿no? En el mm. sentido, hablamos de poder económico, político, etc. ¿Sí? Entonces, la tesis central de lenguaje, ideología y poder es que la revolución mundial anticristiana, a través de distintos dispositivos culturales y términos y un nuevo vocabulario, motoriza, impulsa una determinada manera de pensar que se contrabandea bajo una nueva terminología. Esta es la tesis. Entonces, que tú vas metiendo la ideología y vas metiendo prácticas, instalando formas de pensar, de juzgar y de actuar, no porque la gente de manera consciente las adopte, que Mm. también, pero esa no es la estrategia más peligrosa, sino porque la gente va incorporando eso de manera inconsciente por medio de la incorporación de un lenguaje. Y como Mm. el lenguaje parece inofensivo y parece algo poco importante, entonces es como que pasa por un nivel de la conciencia menor y la gente no reacciona hasta que ya es demasiado tarde. Esta es Ejemplo, la tesis. perdón, Sí, sí. ejemplo de eso como para poder ponerlo en palabras como más prácticas, como por ejemplo interrupción del embarazo. Exactamente. Estaba pensando en ese ejemplo.
Bien, estamos conectados. Estamos ahí. Eh, Estaba pensando en ese ejemplo. Cuando tú dices aborto, son dos palabras con la letra O, es una palabra que impacta, Potente. claro. Entonces, incluso muchas personas consideran que es como una falta a la cortesía y a la urbanidad hablar del aborto en ciertos lugares, ¿no? En España, por ejemplo, hay unos barrios o sociedades que dicen, nosotros aquí no hablamos de religión ni de política. O sea, como un gran escepticismo, ¿no? Entonces es como de mala educación hablar del aborto. En favor o en contra, de mala educación. Bueno, en cambio, cuando tú dices interrupción del embarazo, estás usando un eufemismo, o sea, estás un disfraz, Mm. una simulación, pero o sea, pero te refieres a la misma cosa, a descuartizar un bebé en el vientre materno o a destruirlo en los primeros semanas de gestación, cuando quizás es un embrión o ya está, o es un cigoto, Mm. pero estás matando a una persona. Ya está. No Hablando, más vueltas. hablando de eufemismo, hay una palabra que a mí me gusta mucho y que, bueno, así se va a llamar a todo esto. Yo también estoy escribiendo un libro y se va a llamar, el libro se va a llamar fábula. Y me gusta esta palabra por lo siguiente. Una de las definiciones de la RAE dice que es una ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Eufemismo. Y hoy día estamos repletos de fábulas, exactamente como esta, que se han apoderado de nuestra mente principalmente y finalmente de nuestra sociedad. Así que continúa, continúa. Era No, una pero pequeña... siendo lo de la fábula, me hiciste acordar que hay un libro, ahora no me puedo acordar el autor, pero si alguien lo googlea lo puede ver, que se llama La fábula del evolucionismo. Vamos a dejar acá anotado el tiro. Y que justo plantea que la teoría evolucionista tiene tantas inconsistencias científicas, sin entrar todavía en el tema de la fe. Eugenio Tiene Norambuena. Ahí está. Tiene tantos agujeros, hay tanta evidencia empírica contraria a las tesis evolucionistas y hay tantas maniobras para adaptar la teoría y tratar de reformularla de modo que la evidencia empírica no la pueda refutar, que hay gente que dice esto es una fábula, Mm. ¿no? Pero bueno, volviendo. No es la única interrupción del embarazo, no es el único término. También tenemos, por ejemplo, homofobia. Tenemos, por Si no estás ejemplo, de acuerdo, claro que es un neologismo, la palabra homofobia no existe. Tenemos los términos matrimonio igualitario, no existe. no O sea, existe. a mí incluso me da gracia cuando viene alguien de nuestro lado y dice, no, yo estoy a favor del matrimonio natural. Y yo le digo, querido, no hay un matrimonio El único. natural y un matrimonio no natural. Hay matrimonio, ya está. Eso es. No cachó ni una. Bueno, pero son cosas que pasan, pero a veces se entiende, pero incluso nosotros mismos nos quedamos contaminados un poco de eso. Mm. Eh, Hay un activista homosexual, falleció, no me acuerdo el nombre bien, pero que decía, es el autor de un libro, mira, si lo googleas, el libro sí me acuerdo porque tiene un título estrafalario, Ética Marica. Sí, sí, Camarica, ¿ya? sin comentarios. Paco Vidarte. Ahí está, español. El tipo dice, Paco Vidarte, dice, me encanta ver cómo los fascistas se cabrean porque le hemos robado el término matrimonio. Dice, es comprensible, yo los entiendo. Si el matrimonio puede ser tanto hombre-mujer como dos hombres, dos mujeres, entonces ya el matrimonio ha perdido todo sentido. Ya no es nada. Si lo es todo, no es Claro, nada. pero lo dice, no es que lo decimos nosotros, quejándonos, diciendo, somos los... lo dicen ellos.
O sea, es un Lo tipo saben. inteligente, ¿sí? No es ningún tonto este. Mm. Entonces, después hay otras palabras, por ejemplo, Tolerancia. tolerancia, el Ahí me binomio, gusta. cómo se juega con el binomio mayoría-minoría, cómo se juega con el binomio fanatismo. O sea, una persona sostiene la verdad y de repente le dicen, eres un fanático. O sea, ya no se juzga si lo que dice es cierto o no, porque a mí no me interesa si una persona tiene mucha energía o poca, porque a mí lo que me interesa es si lo que dice es verdadero o no. Mm. Ahora, para alejar la mente de la cuestión de si lo que dice es verdadero, entonces se califican conductas o formas totalmente secundarias. Mm. Porque una persona puede decir la verdad pegando un grito y otra persona puede engañar siendo muy educado, muy cortés, muy tolerante y democrático. Mm. Pero el otro sigue diciendo la verdad y el otro sigue diciendo la mentira. Mm. Pablo. Sí, hablando ahí de la tolerancia, hay una frase que me encanta, que es de J.K. Chesterton, que él dice, la tolerancia es la virtud de las personas sin convicción. Sí, sí, Frasaza. ¡Pum! Ahí está. exactamente. Y en otro libro o en otro lugar, o en el mismo, ahora no me acuerdo, pero dice algo así como, lo voy a parafrasear. Dice, es fácil ser tolerante cuando no se cree en nada. Claro, como los relativistas o los progresistas no creen realmente en nada, pueden ser tolerantes justamente por eso. Ahora, cuando tú tienes convicciones Mm. y cuando crees que hay una verdad y por lo tanto hay un error, la tolerancia digamos, se vuelve algo que uno soporta casi mordiéndose la lengua, pero no un ideal. Qué lindo, seamos tolerantes. Bueno, hay un autor liberal muy inteligente, Karl Popper. Popper es poco conocido como liberal, pero es mucho más conocido como epistemólogo. Los Mm. epistemólogos son eh, los filósofos de la ciencia. Y Popper lo que dice en el libro La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Dice que, por un lado dice, bueno, sí, somos todos tolerantes, queremos tolerancia, una sociedad liberal, tolerancia, tolerancia, libertad de prensa, libertad de pensamiento, que cada uno diga lo que quiera. Y en un momento él hace toda la alabanza, pero en un momento el tipo se da cuenta de algo y dice, mucho cuidado de que si nosotros somos tolerantes con los enemigos de esta sociedad abierta, podríamos dejar que la cizaña crezca hasta un punto que ya no nos convenga tanto. Y entonces empieza a plantear que si dejamos que esos grupos fascistas que creen que tienen la verdad absoluta y crezcan, 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 en un momento la tolerancia va a ser funcional a la intolerancia. Entonces Mm. dice Popper, debemos reivindicar el derecho a no tolerar la intolerancia. No tolerar la intolerancia. Exactamente. Con lo cual, Popper, que era todo menos tonto, les está diciendo a los liberales, miren muchachos, sí, toleremos, pero cuando haya que usar la guadaña, que no nos tiemble el pulso, que no nos tiemble el pulso. Y eso después se comprobó 1000 veces en la Mm. historia. Porque, fíjate, hoy coexiste, esto lo decía un autor argentino fallecido, Aníbal D'Angelo Rodríguez. En Occidente coexiste una economía en general capitalista liberal con una cultura en general de izquierda, progre. Y coexisten Creo que muy bien. 100%. Y están muy bien amalgamadas. Es decir, Como China. digamos, después de la caída del muro, hoy el socialismo marxista como propuesta económica
ya no se enarbola. Algún loquito por ahí, pero ahora, si bien la izquierda en el terreno económico puro ha sido derrotada o prácticamente derrotada, en el terreno cultural su influencia es absolutamente innegable y hasta mayoritaria. Mm. Entonces lo que decía D'Angelo Rodríguez es, estas dos ideologías que se presentan como adversarias están muy bien entrelazadas, una se ocupa de la economía, otra de la cultura. ¿Y a quién están asfixiando? Claro, porque a alguien están asfixiando. Bueno, asfixian a la realidad, asfixian a la realidad. Mm. A los que Y quieren ahí, vivir en la verdad. exactamente, que somos Interesante. nosotros. O sea, que nosotros, que ni somos ni liberales ni socialistas, ni capitalistas, ni comunistas, decimos, no, pará, no quiero ninguno de estos dos reduccionismos, porque los dos son reduccionismos por motivos distintos, pero son reduccionismos. Entonces, una de las cosas que hay que decir, ante todo, es que la gran estrategia de la revolución mundial anticristiana es ofrecer dos opciones, una que parece buena, otra que definitivamente no nos gusta y es mala, pero las dos opciones responden a la misma revolución mundial anticristiana, de manera tal que elijas la que elijas, Cae dentro del sistema igual. exactamente. Y esto lo vemos de manera ya descarnada en la Argentina. O sea, en la Argentina tenemos hoy tres candidatos para elegir y los tres tienen ideas y conductas y prácticas progresistas y anticristianas. Lo que pasa es que algunas no tienen las mismas que otras. Mm. Pero este modelo también lo he hablado con amigos de México, lo he hablado con amigos de Perú, lo he hablado con amigos de otros países. Se viene repitiendo lo mismo en España. O sea, eh, tenemos que darnos cuenta que no porque una persona diga que es anticomunista, eso significa que ya está, hay que, bajo el juicio crítico y listo, compro. No, tranquilo, tranquilo. Hay muchas más cosas. Decía que está Mm. muy bien ser anticomunista, pero debe serlo por los motivos correctos. Por los motivos correctos. Y es importantísimo, porque no es lo mismo ser anticomunista porque uno ama la patria, porque ama a Dios, porque ama a la iglesia, porque ama a la familia, porque respeta la propiedad privada en su justo término, a ser anticomunista porque quiero pagar sueldos miserables a mis empleados, o porque quiero evadir impuestos, o porque quiero tener una empresa que contamine la naturaleza y no tener que pagar una multa. O sea, no es lo mismo. Y, y Claro. y yo me he cansado en Argentina de hablar con amigos y que muchos amigos participamos de la misma idea. No podemos pensar que es suficiente con ser anti algo, ¿no? Perdón, Pablo, mi cólera. No, todo súper bien. Incluso eso, y siempre lo traigo a colación en este programa, bueno, siempre es bueno decirlo para aquellos que están conociendo que es disidentes, pero también hay una frase de J.K. Chesterton que me encanta, el encuentro tan seco, decía, el verdadero soldado pelea no por cuanto odia a quien tiene al frente, sino por cuanto ama a quienes tiene detrás. Y hay una diferencia importante entre un soldado y el verdadero soldado. Un soldado pelea por cuanto odia, pero el verdadero soldado por cuanto ama lo que tiene atrás. Entonces, y es un Exactamente. poco esto parecido, como eh, nuestra batalla cultural, nuestra batalla espiritual, no tiene que ver con nuestro odio hacia el sistema, nuestro odio hacia el comunismo, nuestro odio hacia alguien. Tiene que ver con nuestro amor por la verdad, amor por la justicia, amor por Dios, amor por la iglesia, amor por nuestros hijos, por nuestras esposas. Entonces, hay una motivación detrás que es mucho más potente y mucho más fuerte simplemente Exactamente. que el odio. Y que nos permite subsistir o continuar cuando empiezan a caer los tortazos, los golpes. Sí. Por eso Pregunta. mismo. Sí, dígame. Dale nomás. No, por favor. Dale nomás. No. ¿Sí? Ahora pregunta. Ya perdí el Ya. hilo. ¿Cómo en este mundo en donde la ideología ha tergiversado el lenguaje, que finalmente es básico a todos nosotros, eh, cómo podemos detectar,
¿Cómo podemos ser como una máquina, un detector de mentiras? ¿Cómo podemos llegar a generar eso en nosotros y decir, por ejemplo, a mí me pasaba que yo escuchaba acá en Chile cuando recién comenzó el tema del aborto en tres causales, ¿cachai? Como yo decía, en ese tiempo no estaba tan involucrado en temas de política, no cachaba mucho qué significaba cada cosa y como que, claro, no, es que en el caso de violación y uno dice, pero por supuesto, ¿cachai? Como que, y nuevamente es el lenguaje, solamente el lenguaje, no es un verdadero estudio y entendimiento de lo que hay detrás, ¿entiendes? Entonces uno escucha palabras y uno dice, pero claro, ¿cómo te vas a oponer si tiene que haberlo pasado terrible con una violación, ¿cachai? O si viene el bebé en una malformación y va a nacer para puro sufrir, ¿cachai? O la mamá que se muere y en verdad es la única forma de salvarle la vida. Entonces, ya desde ahí, incluso algo dentro mío me decía como que no me cierra, como que algo me generaba ruido hasta que comencé a darle la vuelta, comencé a aprender, empecé a adentrarme en qué significaba cada una de estas cosas, cuáles eran las verdaderas estadísticas en esto, y logré hacerme mi mente al respecto, y decir, ¿sabes qué? No, propiamente tal. Pero ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo podemos convertirnos en detectores de mentiras? Bueno, un poco la pregunta que me haces en la misma formulación, tú ya has deslizado una parte de la respuesta, quizás sin darte cuenta. Pero si tú mismo llegaste a esta convicción a través del estudio, a través del razonamiento y a través de la sinceridad del corazón de buscar la verdad, ahí está un poco el antídoto. El antídoto tiene que ver con, hay que mirarse a los ojos a uno mismo, mirarse al espejo y realmente decir, ¿amo la verdad o no amo la verdad? ¿Quiero ser congruente con la verdad o no quiero ser congruente con la verdad? Y ahí hay una decisión interna de cada uno que por ahí a mí me tocó eso, mirarme a los ojos adentro a los 14, 15 años. Y ahí decidí un montón de cosas. Hubo unos meses en que yo me acuerdo que iba al colegio, pero era como una especie de letargo, no estudiaba, no hacía nada, estaba todo el día pensando en esto, en si la verdad era absoluta o no era absoluta. Y después las materias seguían, yo acumulaba malas notas, probablemente la profesora me retaba, tenía que hacer alguna actividad y yo no la hacía. Monedero tiene un 1, acá tengo un 1, no me interesa. Yo estaba realmente en otra. Y hoy soy docente y bueno, y ya está, pero era como que, me acuerdo todavía, iba a las clases y yo era un cuerpo ahí escuchando a una profesora que decía que no sé qué, que la ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes, no sé, 3 millones de habitantes y circulaban 10 millones, y a mí no me interesaba nada, yo estaba pensando en si la verdad era absoluta o era relativa, o sea, váyanse todos al cuerno, no me interesa nada los 10 millones, si, no sé, si Santa Fe si Rosario, provincia de Santa Fe, era un centro económico o agropecuario. eh, y yo ya la verdad decía, basta de esto, yo estoy en otra cosa. Pero creo que son decisiones que, que ocurren en la intimidad de uno mismo y que son impenetrables para el resto. Mm. Primero que nada, ¿sí? Aquí Fernando hace una pregunta, dice, así como la verdad es nuestra arma a utilizar que nos hace libres, ¿cómo se puede usar el lenguaje a nuestro favor en vez de estar a la defensiva con los progresistas? Buena pregunta. Bueno, lo dejamos ahí y voy, porque tengo que contestar la tuya, la anterior. Y un poco lo que se puede ver o lo que podemos decir acá para que sea útil para la audiencia. Primero que nada, es importante tener buenos maestros, tener buena formación, estudiar, alimentarse de lecturas, no solo de videos, lectura. Mm. Yo veo por ahí que demasiada gente consume videos, no está mal en sí mismo, pero, digamos, no puede ser que la formación de uno sea 98% video y 2% lectura, no, algo está mal ahí. O sea, tendría que ser 90-95% lectura y el resto videos.
¿sí? Porque se desarrollan otros hábitos. Otra respuesta a la pregunta que tú hiciste, Pablo, son los hábitos intelectuales. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, existen 4 virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y se acabó. Pero dentro de las virtudes esas, que son las virtudes cardinales, hay una virtud que se llama la estudiosidad, Estudiosidad. que está dentro son virtudes derivadas de la templanza. La estudiosidad modera el apetito del hombre para conocer la verdad, de manera tal que el hombre ni se desinterese por la verdad, ni conozca o busque conocer verdades que no le corresponden o que le hacen daño. En un caso tenemos la curiosidad, cuando el hombre busca conocer verdades a las que no tiene derecho o que son dañinas. Y en otro caso tenemos la pereza, cuando el hombre No tenía. deja de buscar lo que debería buscar, ¿no? O incluso eso puede llegar a negligencia. Imagínate un cirujano de corazón, por decir, voy a poner un ejemplo bien extremo, debe seguir estudiando permanentemente, ¿no? Porque si por ahí se queda con lo que estudió hasta los 25 años, luego tiene 50, tiene que operar a alguien y no lo sabe hacer bien y se le muere. Entonces la gente, y otro le dice, pero si había un elemento, no, yo me recibí con lo que recibí en la secundaria, en la universidad. Está, no, hace 25 años no estudio. No, bueno, pero tenés algo importante en las manos, ¿no? Bien. Entonces, ahí puede haber negligencia por pereza de no estudiar cuando se debe. Bueno, desarrollar la estudiosidad es parte de la respuesta a la pregunta que tú me hiciste, Pablo. Es parte de la respuesta. O sea, tenemos que estudiar, voy a ser Dale nomás. absoluto. Dale Tenemos que nomás. estudiar toda la vida. Tenemos que estudiar toda la vida. Y más si somos padres, tenemos desafíos permanentes como padres. Educar a nuestros hijos en un mundo donde yo, por ejemplo, a veces, a mí me molesta profundamente que estoy viendo a mi hijo, por decir algo, le pongo, a mí nos gusta mucho a nosotros, André Rieu. André Rieu es Sí, sí, sí. lo conoce, ¿no? Y es excelente, con música clásica, con baile, con humor, es algo realmente que hace bien. Y nuestros hijos escuchan esa música, entre otras, porque es muy buena. Pero a mí me molesta que de repente se cruce una imagen de no sé qué, un monstruo o un travesti o una cosa rara, o un drogadicto o algo oscuro. O sea, no quiero que mi hijo vea eso. No quiero que mi hijo vea eso. Mi hijo no quiero que, o sea, no quiero que entre el mundo, el demonio y la carne en esos ojos todavía puros. Bueno, para eso hay que capacitarse y hay que estudiar, estudiar y estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos no solo que atajar los penales que llegan a nuestra casa, sino luego capacitar a nuestro hijo para que nuestro hijo genere una autonomía que le permite que según cada edad pueda enfrentar ese mal y superarlo, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría? Si mi hijo tiene, por ejemplo, 12 años, me gustaría desarrollar en él un juicio crítico. Entonces tengo que exponerlo progresivamente a cosas malas, o a ideologías, para que él vaya juzgando. Pero no puedo exponerlo demasiado, porque se me puede también ir se puede, como decimos en Argentina, se me va la mano y termino corrompiéndolo. Claro. O termino exponiéndolo, quizás no, corrompiéndolo es demasiado, o termino Tiene que ser gradual. exponiéndolo, claro, algo gradual, a una situación precoz para él todavía que no tiene los elementos para manejar. Pero sí tengo que, no puedo meterlo en una burbuja y después pretender que a los 18 años el tipo sepa manejar todo, ¿no? Sí, pues, sin duda. La tarea como padre es que cuando a los 18 años, llegue mi hijo a los 18 años, yo pueda morir al día siguiente y decirle a mi hijo, hijo, te formé bien, tenés los elementos, tenés la seguridad para estar bien, tenés la tranquilidad y la fuerza emocional y espiritual para seguir adelante. Chao, me morí, ya está. A eso quiero llegar. Dos cosas. Uno,
en la semana estuve revisando, bueno, hablando de video, el video de un multimillonario o algo así, que él decía que él educaba a sus hijos de la siguiente forma. Lo llevaba, por ejemplo, a, no sé, Lego o alguna tienda de juguetes. Les compraba el juguete que quisieran, o cuantos quisieran. Entonces llegaban a la casa y armaba como torres de libros. 10 libros, 15 libros, 25 y les ponía el juguete encima. Tú dices, ¿quieres este juguete? 10 libros. Tú te lees los 10 libros y tienes el juguete. Entonces iba formándolos culturalmente para Qué que fueran lindo. aprendiendo y desarrollándose. Entonces lo encontré, pero interesantísimo. Él decía, la moneda en nuestro hogar son páginas, son los Claro. libros. ¿Cachai? Entonces, uno como papá, yo dije, eso lo voy a hacer sí o sí Me y estoy gusta. seguro que te va a Sí. gustar también. Y lo otro es que me llama también la atención lo que dices y lo encuentro 100% real porque en mi caso con mi hermano, nosotros estudiamos en homeschool, estudiamos en casa, en un sistema cristiano estadounidense que mis papás en ese tiempo, que no era muy común, nos decidieron ponernos. Y yo no entré a estudiar al sistema normal hasta la enseñanza media. Toda la enseñanza media estuve en un colegio normal, pero toda la básica estuve en este otro sistema. Y todos me preguntan así como, oye, pero ¿no te fue difícil después como entrar, ¿cachai? Como desarrollarte. Bueno, por un lado, sí, para todos los que tienen las dudas, yo creo que mucho tiene que ver con personalidad que te inculcan tus papás y también mucho tiene que ver con habilidades como un poco más genéticas, ¿cachai? En el sentido de mi papá, ningún problema en tener conversaciones con desconocidos, entonces entrar a conversar con gente nunca fue un tema para mí ni mi hermano. Pero por otro lado, más importante, y yo lo viví en carne propia, es que yo no llegué al colegio a pintar el mono, que se dice en Chile, a tratar de hacer cosas para agradar o para encajar, para tratar de generar un grupo. Si les caía bien, bacán, y si les caía mal, ni ahí. Como en verdad, yo iba a estudiar, y si lograba hacer amistades, bacán, y si no querían ser mis amigos, me da lo mismo, porque tenía mi identidad marcada, tenía límites marcados, qué cosas transaba, qué cosas no transaba, y siento que para mí fue bastante bueno y que es parte fundamental, creo, del hombre que hoy día soy y de la persona que hoy día puedo ser también como papá para mis hijas. Entonces, creo que es importante como hasta cierto punto esta burbuja es sana, por lo menos en un periodo en donde uno está en formación y uno tiene que primero ir desarrollando límites y conocimiento, discernimiento, que juzgar. Esto es bueno y esto es malo. Por supuesto, por supuesto. Como todo hay que ir generando primero los anticuerpos, formando a nuestros hijos y luego paulatinamente y siempre con una medición y un diagnóstico que uno puede decir, ah, bueno, yo a mi hijo ya sé que ahora no, esto lo puede hacer. No, tengo que después chequearlo, chequear si eso que yo creo que él podía hacer, lo puede hacer. O si Mm. eso que creía que no lo podía hacer, ahora, 2 semanas después o 2 meses después, estamos en la misma situación. Porque justamente no se puede hacer algo, no se puede hacer racionalismo con la educación, ¿no? Uno tiene que permanentemente tomarle el pulso al paciente, que en este caso es el hijo. Y por eso es importante que haya un ambiente de embrionario, donde el mundo no puede entrar, el mundo de moño y carne no puede entrar o entre lo menos posible. Y Mm. luego, a medida que uno le da anticuerpos al hijo, que vaya exponiendo poco a poco, paulatinamente. A mí, digamos, el mundo que yo tuve que enfrentar a los 8, 10, 12 años, yo tengo 37. Entonces, el mundo es muy distinto al actual. Mm. Yo por ejemplo, recuerdo, mira las cosas que te voy a... A eso de los 11 años, 10 años, veíamos una serie en Argentina, en los 90, que se llamaba Mi Cuñado. Y mira la cosa más como eh, que mis padres igual estaban atentos, ¿no? Pero veíamos esa serie que tenía humor, que tenía un matrimonio
donde había uno que era el cuñado y que era medio atorrante. Pero en un momento me acuerdo que mis padres, mirá lo que me acuerdo, nos dejaban ver esa serie y veíamos esa serie porque el padre de familia no estaba casado por segunda vez con otra mujer, no estaba divorciado, sino que era viudo. Y yo todavía me acuerdo que mis padres valoraban que por lo menos en esa época no se mostraba una familia protagonista que estuviese divorciada. ¿Por qué? Porque ya había empezado la guerra cultural y en ese momento la idea era naturalizar el divorcio. Entonces, en todas las series de Argentina, protagonista divorciado, protagonista divorciado, protagonista divorciado, así como hoy en un montón de series tienes protagonistas, ya sea el grado de perversión ha subido, Sin ¿no? Y duda. hoy tienes un montón de otras, el protagonista ya es transexual, bisexual, digamos, o es transhumanista, se quiere poner una cosa robótica acá, o tiene todo tatuado, tiene un piercing ahí, o sea, ya estamos en una cosa que si hoy lo más grave que tuviésemos, ahí está, si hoy lo más, bueno, Milei ha dictado, Milei ha hecho muchísimas declaraciones en la línea del transhumanismo. Mira, ¿Sí? Milei, Milei, Milei. Javier Milei, ¿no? Entonces a mí, la verdad, que me lo vendan como el defensor de la familia, de la patria, y que luego, ¿y esto qué hacemos con esto? Alguien me tiene que explicar algo. Y no hay Mm. declaraciones de Milei diciendo repudio lo que dije sobre la escuela de la singularidad. Ya José Luis Cordeiro no es mi gurú. No, no hay ninguna declaración de eso. Bien, pero no me quiero ir de tema. Entonces, lo mismo, por ejemplo, en algún momento nosotros veíamos una serie que, bueno, muy conocida de, de humor, ¿no? Pero lo veíamos con nuestros padres, porque esto es lo que yo quiero marcar, Los Simpson. Y me acuerdo que veíamos con cuidado, no es que veíamos cualquier capítulo así, pero me acuerdo que uno de los capítulos donde aparece una persona homosexual, luego de eso tuvimos una larga conversación con mis padres, donde nuestros padres nos iban, yo digamos, tengo un hermano, nos iban preguntando y haciendo preguntas medio al estilo socrático, para que nosotros mismos vayamos dándonos cuenta de que eso no estaba bien. Mira, Por eso digo, había un exponernos al mundo, pero luego había una respuesta familiar a ese desafío. ¿Sí? qué O lo mismo me acuerdo, importante. sí, o mira lo que me acuerdo también en quinto grado, yo era un mocoso. Me acuerdo que una amiga, quinto grado, viene y me muestra el yin yang, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿qué es esto? Jessica se llamaba. ¿Qué es esto, Jessica? No, es un símbolo que significa que en todo lo bueno hay algo de malo, en todo lo malo hay algo de bueno. Y yo dije, mira, interesante. Entonces voy a mi casa y le digo a mi mamá, che, mamá, ¿sabías que Jessica tiene este simbolito? Y entonces mi mamá abre los ojos así. Estoy hablando, insisto, yo tendría 10 años, o sea, más de 25 años. Y, y dice, ¿vos sabés qué significa eso? Y sí, le digo, significa que en todo lo malo hay algo de bueno y en todo lo bueno hay algo de malo. Entonces mi mamá me dice, ¿y vos creés que en Dios hay algo malo? Entonces yo me quedo así, me quedo pensando. Y después me dice, ¿y vos creés que, no sé, que en el asesinato, en el robo, en la mentira hay algo de bueno? Y yo me quedo así, pensando. O sea, y ahí, y han pasado más de 25 años y todavía me acuerdo de eso. Es decir, que obviamente los desafíos de hoy son distintos, Mm. pero me parece positivo que como padres dejemos que los chicos se enfrenten a desafíos adecuados a su edad, Mm. que luchen un poco contra eso y que luego aparezca la palabra de papá y mamá para iluminar. ¿Sí? Mm. Eso me parece bien. O sea, formar el juicio crítico.
porque mm, no pueden ellos enfrentarse al mundo a los 18 años y de repente descubrir todo este desastre todo junto, mm. ¿no? Porque si no les explota la cabeza. A mí me pasa de que, y encuentro súper interesante esto que dices al final, que creo que a veces es mejor hacer buenas preguntas. Y siento que es un ejercicio difícil, o sea, porque hay algunos que les sale natural. En mi caso, yo soy más de verdad por delante y decir las cosas, como, entonces no te dejo pensar, no te dejo, ¿cachai? Y creo que es súper bueno eso, y sobre todo, un poco Pero sí lo linkeándolo dejas también a la... pensar, ¿eh? Pero el otro está pensando. Cuando tú le marcas, sí está pensando, ¿eh? No es que no lo O dejas. sea, claro, yo soy más impositivo, podríamos decir, de pronto, o más que impositivo, tampoco es que, no, no, tampoco soy así, pero sí creo que me sería bueno, como autocrítica mía personal, hacer más preguntas por ejemplo, a aquellos que viven en la mentira, o a los mismos progres, como de pronto quizás la mejor forma es esto mismo, como por ejemplo, interrupción del embarazo. Mira, ¿y cuándo comienza la vida? ¿Cachai? Quizás como, y ahí que empiece un poco a reflexionar ellos mismos sin yo darle la respuesta. Bueno, el genio de esto fue Sócrates, con su método la mayéutica, y aprovechamos para recomendar Apología de Sócrates. Otro libro que debería ser leído a los 15, 16 años por los jóvenes. O sea, no sé cómo Apología no de leímos Sócrates. ese libro, Apología de Sócrates. A Mira, hay una buscarlo. cosa hay algo que entrena mucho la mente. Eh, yo tenía unos amigos eh, cuando tenía también, fueron amigos mucho tiempo. Tenía 10 años y con esos amigos nos juntamos a armar juicios. Entonces, claro, teníamos 10 años, imagínate, yo ahora no entiendo nada del derecho, de la abogacía, imagínate lo que entendía a los 10 años. Pero, Claro. claro, uno fingía que uno, por decir algo, yo era el abogado fiscal, mi hermano era el abogado defensor, otro era el asesino, otra la hermanita era la secretaria, otro era el juez, después de repente aparecía, pero viste como uno es cuando es chico, siempre quiere hacer, le gusta hacer de asesino o de periodista, de cosas así. Entonces, pero inventábamos casos policiales o donde había Chuchi. uno por decir alguna cosa, falsificaba la firma, entonces teníamos que encontrar que si la firma era verdadera o no, pero vas ejercitando la argumentación Mm, como un niño, pero la vas ejercitando. Entonces, y después como docente, tuve la oportunidad de preparar casos policiales mucho más complejos para chicos de quinto grado, de sexto ya. grado y de séptimo grado. Y, y salió muy bien, o sea, y yo les planteaba conceptos a los chicos de séptimo grado que estaban, esos conceptos los sacaba de la universidad, Pablo. Wow. Lo que pasa es que sacaba toda la hojarasca de la universidad y dejaba el corazón del tema. Ahora, incluso uno de los chicos, me acuerdo todavía, me dijo, ¿esto es ser abogado? Y yo le dije, sí, más o menos esto, porque es razonar, es comparar, es buscar contradicciones. Digo, ay, yo pensé que el abogado era re aburrido. Mi mamá es abogada, me dice, pero me encanta. Mira. Entonces, yo dije, bueno, creo que lo logré, porque si los chicos se llevan esto, es que se llevan algo importante, o sea, que estudiar, que aprender, que conocer, que razonar, que argumentar, que contraargumentar, no solamente no es aburrido, es lo más fascinante y entretenido que hay. O Mm, sea, y armar casos policiales para mí fue, yo lo que hacía, por ejemplo, era, le ponía un testimonio de un tipo, un testimonio del otro, y le decía, bueno, ahora vas a buscar contradicciones entre ellos dos. Y por decir algo, uno decía, no sé, yo caminaba por aquí el lunes 17 de marzo y yo a los chicos les dejaba cerca, pero no al lado, el almanaque. mm. Entonces, de repente un chico se da cuenta y digo, bueno, ustedes tienen que chequear todos los datos y no daban pico en bola. Chequeen todos los datos. De repente uno mira el almanaque
y va y se fija que el lunes no coincidía el día, que no había caído un lunes, que había caído domingo. Entonces dice, acá tengo una contradicción. El tipo da una fecha, pero que no consiste con la realidad. Entonces, a partir de esos pequeños detalles, los chicos van descubriendo, o sea, las mismas contradicciones que vemos en los adultos, las pueden ver los chicos. Por supuesto hay temas más Mm. complejos, pero hay contradicciones o hay elementos básicos que los chicos sexto grado, séptimo grado perfectamente los pueden hacer. Y a Mm. eso le agregaba la teatralización, Mm. que entonces luego el chico que comprendía el tema tenía que argumentar contra otro abogado, otro chico, y a veces yo lo hacía practicar argumentando contra mí. Mira. Sí. Entonces yo me ponía, por ejemplo, en el planteo de yo era abortista y él era pro vida, y el chico tenía que ganarme a mí. Y tenía que argumentar, y yo lo iba apurando, lo apretaba, lo apretaba. O el chico, no sé, evolucionista, y lo mismo. Yo era evolucionista y el chico trataba de. Pablo, a chicos de séptimo grado le expliqué los argumentos contrarios a la evolución y lo entendieron. Mm. Le expliqué la ausencia de fósiles intermedios, le expliqué los problemas del origen gradual de las especies, le expliqué La evolución cámbrica, o sea, la explosión cámbrica. la explosión cámbrica, la aparición repentina de fósiles, la desaparición repentina de fósiles, el fraude del hombre de Piltdown, un fraude paleontológico que hasta es reconocido por los mismos evolucionistas. Entonces, o sea, a los chicos de séptimo grado les di contenido universitario. Mm. Está como ese programa que decía, sabes más que un niño de quinto básico. Había un programa, creo, acá en Chile, o no sé dónde, que se llamaba así. Pero Pablo, lo importante es que quede como un testimonio. Los chicos pueden mucho más de lo que le estamos dando. Yo estoy Mm. harto de escuchar, no, bueno, busquemos un manual todo resumido, no, que esté bien resumido, porque si no los chicos, hay que darle buen contenido, hacerlos pensar, y eso los Mm. fascina. Y creo que se te ¿Sabes van a qué? ganar cosas. Pablo. Hablando de esto, o sea, como que me llama la atención de cómo al final todas las respuestas están en la Biblia, y aquellos que incluso desde una perspectiva de pronto racionalista tratan de decir, no, ficticio, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter en apologética, pero dale una oportunidad a la Biblia, léela, si es que no la has leído, te invito a leerla, más que comprobado que es un libro entre histórico, geográfico, sabiduría en proverbios y tanto más. Y una de las cosas que hace tanto sentido en esta conversación es lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, del 1 al 4 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando vengan a establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Y acá hay un par de palabritas que voy a tomarme solamente el tiempo de explicar, que es reprende, anima con paciencia y buena enseñanza. Reprende es del griego epitomao, que significa reprender, amonestar. Y esto tiene que ver con corregir o advertir a alguien con autoridad para, con un propósito finalmente de enseñar lo que es incorrecto y tratar de enmendarlo. La palabra anima, que es paracaleo, que es junto o al lado de, es como ir caminando en conjunto. O sea, reprende, es apuntarle lo que está mal, para mostrarle lo que es correcto y caminar al lado para mostrar finalmente ese camino en lo que es la buena enseñanza. Así que como que esas palabras encuentro que es tan preciso, es tan directo y que tiene también que ver con este proceso de lo que habla Pedro en 1 de Pedro 3:15. Si alguien te pregunta por la fe que tienes, debes estar siempre preparado para dar una respuesta. Y eso significa que debemos prepararnos, debemos leer, debemos como ser personas que piensan, no personas que la fe es ciega. No, hay mucho para poder aprender. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración.
Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no puedes contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.